Bueno, le agradezco muchísimo a nuestro colega periodista Andrés Villarreal. Hablamos hace rato de Río 12 y no podíamos no hablar de Río 12 porque evidentemente es este medio de comunicación que se ha visto tan afectado con el asesinato del querido Javier Valdés, este periodista fundador de Río 12, que entre muchos otros temas, desde luego, pues ha seguido obviamente en Sinaloa el tema del crimen organizado. Y por muchas razones, Andrés Villarreal, estamos buscando a Río 12 porque nos parece importante escuchar lo que tengan que decir, lo que tengas que decir como periodista, como jefe de información de Río 12, Andrés, con la entrega del llamado Mini Leak. Esa historia, si alguien la conoce, son ustedes como periodistas y como gente que ha vivido en esa zona de la República Mexicana tan de cerca esta información. Gracias, Andrés, por estar aquí esta mañana. Te mando un abrazo, buenos días y bienvenido. Buenos días, Carmen. Igualmente te mando un abrazo. ¿Qué me Eh, dices ya, de la entrega? nosotros en este momento, hoy es el día de cierre de Río 12, tenemos más certezas que preguntas. La verdad que hoy, justamente que tendremos el cierre del periódico, lo que anoche comentábamos Ismael Bojorquez y yo es justamente este punto en relación a las dudas. Cuando en muchos de los casos de las capturas que han ocurrido en México e incluso también en los Estados Unidos con respecto a líderes importantes de algunas de las organizaciones delictivas, lo que se comenta en muchos de los casos es este velo de una posible entrega pactada. Y aquí unas capturas que son engañosas, unas capturas donde no se entiende muy bien qué es lo que sucedió. En este caso, lo que sucediera de esta manera, alguien que pasa la frontera y que es muy parecido además a una de las capturas de uno de los hijos de Ismael Zambada, pues deja muchas dudas. Ahora que comentabas hace un momento sobre el semáforo delictivo y sobre la atribución que se hace en el mapa delictivo de muchos de los crímenes que han ocurrido en Sinaloa, pues Sinaloa está exactamente igual que México, es decir, este 2017 ha sido lo peor de lo peor de los últimos años en este Sinaloa nuestro. El 2017 supera cualquier otro inicio de año, incluso el de aquel 2011 del que tú hacías referencia hace un momento. La entrega del hijo de Damaso López apenas a 3 meses después de que haya sido capturado su padre, pues sí acarrea muchas dudas, plantea muchas dudas. Eh, por ahora eso es lo que podríamos decir. En realidad no hay pocas certezas de alguien que sí formaba parte en este relevo generacional, si se le puede llamar de esa manera, en estas organizaciones delictivas que son al final como grandes empresas. El CEO le hace el relevo al nuevo CEO, que normalmente es un pariente, en este caso pues son sus hijos. Andrés Villarreal, bueno, pues este joven relacionado con el cártel de Sinaloa se entrega de esta manera, efectivamente, se entrega en la garita de Mexicali con Caléxico y bueno, pues se entrega a la DEA. Eh, Imposible no preguntarte qué pensar de cómo fue capturado su padre, porque fue una captura sin ningún tiro. Hay quien piensa que pudo ser también una entrega. ¿Qué piensan ustedes? Sí, es ese tipo de capturas es a las que me refiero, Sí, Carmen, sí, una... donde de la manera pues aparentemente simple es capturado a alguien que llevan meses o hasta años persiguiendo. Puedes pensar, bueno, hay un trabajo de inteligencia interesante, pero cuando periodísticamente no puedes tener una certeza, lo que único que queda es este velo de duda con muchas de las situaciones. Esto en particular con alguien que se movía con una gran facilidad, el hijo de Damaso López Serrano, se movía con absoluta facilidad en el estado de Sinaloa. Hay referencias de su movilidad clara en esta zona de influencia de su padre, que es una sindicatura cercana a Culiacán, se llama El Dorado, pero todos sus alrededores era muy clara su movilidad y además su formación misma de un muchacho como otros tantos que forman parte de las organizaciones delictivas que hacen ostentación de autos y que hacen ostentación también incluso de su presencia en redes sociales,
pues sí, hay una parte que es necesario explicar todavía en toda esta historia, Carmen, de la entrega. Hay una parte que falta explicarse, sin duda. Aquí en la ecuación sinaloense, déjame decirlo de esta manera, Andrés, bueno, está la recaptura del Chapo Guzmán, una ola de violencia, una reacción violenta de reacomodos aparentes entre el propio cártel de Sinaloa, un asunto que parece ser una disputa entre los hijos de el Chapo Guzmán y el propio Damaso López, donde desde luego estaría su hijo involucrado. Todo eso es, al final de cuentas, el contexto en que están ocurriendo estas cosas. Sí, porque entonces no hay una cabeza visible, además del hijo de Damaso López, dentro de esta vertiente, de esta rama de la organización Sinaloa que encabezaba Damaso López, el licenciado. Es decir, entonces, ¿a quién hereda el hijo o a quién deja a cargo el hijo de este negocio, de esta rama al interior de la organización Sinaloa? Digamos, es una de las dudas iniciales para despejar en esta ecuación. No sé si has podido leer esta mañana a Carlos Loret de Mola. Hoy Carlos escribe en el Universal un texto, que es un texto que, bueno, pues se entiende que es un texto tomado, bueno, él lo escribe porque ha tenido acceso a fuentes federales, y entonces habla de lo que habría sido precisamente el tema de Damaso. Solamente leer el título de la columna de Loret de Mola esta mañana nos lleva a tener algún tipo de información adicional de qué puede estar en la entraña de todo esto. Dice Loret de Mola: mi hijo por los hijos del Chapo fue la propuesta de Damaso. Carlos Loret de Mola, bueno, pues narra cómo las autoridades tocan la puerta donde estaba Damaso López Núñez. Las autoridades habían tocado la puerta. ¿Para qué tirarla si no tenía escapatoria? Ni modo que se aventara desde 30 metros de altura. La esposa de Damaso López Núñez preguntó quién era. Ellos se identificaron. En fin, mire toda la narración que hace Loret de Mola sobre cómo es que capturaron, aquí dice, a el personaje en Polanco, en la Ciudad de México, que estaba con su mujer, que el licenciado se metió al baño y tiró sus celulares, y bueno, pues todos los detalles que en este caso describe Loret de Mola al respecto del tema, hablando de los elementos de élite del Ejército y de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, que le pidieron los teléfonos y las contraseñas para acceder a la información contenida en ella. El licenciado, compadre del Chapo, y desde la captura de uno de los hombres que peleaba por quedarse con el control del cártel de Sinaloa, se negó y pidió unos minutos para despedirse de su esposa y lloró, dice la narración que hace Carlos. Me brinco las partes intermedias. Desde luego el público podrá leer directamente a Carlos en la página online del periódico El Universal o en el periódico impreso, pero me detengo en la parte donde plantea que la clave de la conversación entre las autoridades que detenían a el licenciado y Damaso López, pues que ofreció a las autoridades ponerles a los hijos del Chapo a cambio de que no tocaran a su propio hijo, el Minilic, que es el que se entregó ayer. Y que las autoridades me aseguran, Carlos Loret dice, me aseguran las autoridades, está citando fuentes federales, que no aceptaron las autoridades y que le contestaron que a él, al licenciado, le convenía decirles a las autoridades dónde estaba su hijo, porque si no, los hijos del Chapo lo iban a encontrar y a matar. Pues mira, Andrés, esto vale la pena recuperarlo porque parecería que ese es lo que está efectivamente en el trasfondo de esta entrega de este joven que, al igual que su padre, ahora está en manos de autoridades estadounidenses. Sí, bueno, el acceso a estas fuentes, quedan algunos huecos ahí, ¿no? Por supuesto, como en muchas de las historias. Finalmente habría que entender la evidente claridad en que el hijo de Damaso López se encontraba en desventaja al no estar ya su padre con él. Uh-huh. Estamos hablando también, no es un elemento que quizás no hay que olvidar, estamos hablando de muchachos que se conocen desde muy pequeños, entonces que no se podría decir que crecieron juntos, pero que sí se han tratado desde hace muchísimos años. Son fueron durante algún tiempo compañeros de fiesta, de parranda, y que finalmente la situación los ha llevado ahora a este desencuentro, a esta rivalidad, a muerte, por supuesto, ¿no? Cabe la posibilidad, sin duda,
de que ya especulando, que no es la mejor forma en la que debemos estar los periodistas, el mejor terreno fangoso en el que a veces nos metemos los periodistas, pero sí cabe la posibilidad que al final lo que más vale es la vida y haga esta entrega pactada. Al final ya sabemos, Carmen, cómo se manejan los americanos. Al final se manejan, lo que quieren es información y dinero, dos cosas que evidentemente tiene Dámaso López y tanto su hijo también, por supuesto, y se puede llegar a un arreglo y después vivir tranquilamente en Miami como un testigo protegido, o pasarse un tiempo en la cárcel y después salir liberados, un muchacho al final muy joven. Muy joven. ¿Qué edad tendrá este chico Minilic? No más de 30. Debe tener alrededor de 30 años, una cosa así. Una cosa así. Y bueno, en función de lo que estamos viendo, de que el Chapo fue recapturado, el licenciado Dámaso López ya está entregado, el hijo del licenciado El Minilic ya se entregó ayer. ¿Qué queda en el cártel de Sinaloa a juzgar por lo que estamos viendo? Los hijos del Chapo toman el control y te pregunto, ¿dónde queda el mayor de edad, digamos, el que quedaría, digamos, de los adultos mayores en este cártel, pues como el Mayo Zambada? ¿Sería el único que queda? Pues esencialmente sería el único, digamos, de aquella generación. De hecho es más grande incluso que el propio Chapo, por supuesto. El bajo perfil que él suele, las muchísimas precauciones que seguramente toma y la gran red que durante todos estos años ha armado de complicidades con autoridades locales esencialmente, o con los mandos federales que son relevados de manera constante, le han llevado a esta longeva carrera a Ismael Zambada. Que en esta pelea entre los hijos de unos y otros, ¿se habrá metido? ¿Habrá tomado partido? Es difícil responder, pero a juzgar por este comportamiento que normalmente sigue Ismael Zambada, es decir, por este papel como de conciliador, de no comprometerse, digamos, de no tomar partido, mejor dicho, de comprometerse más con el negocio que con los partidos, que durante los últimos, ¿qué te gusta?, 30 años fácilmente de la historia delictiva de este país, él siempre termina no involucrándose, digamos, no metiéndose entre las patas de los caballos, mantenerse en una situación en la que casi es el fiel de la balanza. Es muy probable que haya seguido exactamente el mismo comportamiento en esta ocasión. Arréglense entre ustedes, muchachos, ¿o cómo? Sí, exactamente. ¿Para qué tomar un partido con todo este desequilibrio que hay al interior de las organizaciones delictivas, y que quizás debimos haberlo previsto, porque la política de descabezar que siguen muchos los americanos y que tratan de imponerle al resto, que le imponen, mejor dicho, al resto de los países, Colombia, México en particular, iba a llevar al final a una situación de este tipo. O iban a estar en la cárcel o iban a estar muertos. El enfrentamiento entre ellos mismos los iba a llevar a la situación igual, es decir, ellos se delatan entre sí o se matan, dependiendo qué es lo que más convenga. Entonces, en esa situación nos encontramos ahora. En esta situación nos encontramos ahora, ni más ni menos, pues ahí está el dato y la información de las últimas horas que se entrega a la DEA en la garita de Caléxico, el hijo del licenciado Dámaso López, este joven que tiene ahí, bueno, un perfil, por cierto, que hemos estado recuperando, hay un perfil público suyo, porque pues estaba abierta una página donde se muestran fotografías de este joven, que bueno, pues está ahí pues conocido públicamente, ahora entregado a la DEA. Para cerrar, José Andrés Villarreal, jefe de información de Río 12, no puedo despedirme sin preguntarte cómo va. ¿Qué podrías comentar al público de cómo va la investigación en torno al asesinato de Javier Valdés, fundador y colega tuyo de Río 12, que en el marco de cosas de las que estamos hablando, bueno, pues es el asesinato de un periodista que junto contigo y junto con el equipo de Ismael Bojorquez y todos los que han hecho Río 12, pues se ha visto tan afectado como lo podemos vivir directamente con la muerte de alguien como Javier? ¿Cómo va la investigación del periodista, del asesinato del periodista? Pues va, sabemos que va. Hay
algunos elementos que hacen pensar que va. Hay, por supuesto, muchísimas dudas que a nosotros como parte ofendida, como la parte que ha tocado cargar con el mayor dolor, nos parece más complejo. Yo pensaría, por ejemplo, Carmen, ¿por qué no entrevistar a muchas de las personas que se tienen de manera cercana en algunas de las líneas abiertas que ha dicho la propia autoridad que existen? La otra es, ¿por qué no contribuir a la certeza de que las dos fiscalías, la estatal de Sinaloa y la federal especial, ¿por qué no contribuir a esa certeza, no dando información, pero quizás en una conferencia de prensa conjunta o en un informe conjunto en el cual le den certeza a todas las partes de que esto va avanzando, muy cerca de cumplirse los 3 meses del asesinato de Javier? El propio Ismael Bojórquez en un acto público pues pedía precisamente que se definiera la competencia de una procuraduría y de la otra. Esa podría ser una posición, ¿no? Yo creo que yo soy partidario en todo caso, y respetando lo que dice Ismael, que hay una etapa quizás en la que es necesaria esta sistema de colaboración, digámoslo así. No olvidemos que estamos hablando de fiscales, de ministerios públicos que llegan a una ciudad que no conocen, donde hay que explicarles absolutamente todo a los fiscales, es decir, o a los ministerios públicos o a los investigadores, etcétera, donde incluso les toma tiempo, hay una curva de aprendizaje incluso para entender el contexto de un sitio, sea cual sea, en este caso Culiacán, el contexto mismo de la ciudad, el contexto o el entorno de un personaje como Javier, etcétera, ¿no? Y suceden todas las investigaciones, no hay nada particular en esta. Entonces yo creo que sí es necesaria una colaboración, una peligrosa colaboración, hago la acotación quizás porque hay una desconfianza mutua, me parece, también entre las dos fiscalías. Fíjate nada más, pues todo un panorama que está, digamos, conectado una cosa con la otra, con las informaciones que ustedes han dado a conocer, pues a lo largo de la historia, relacionadas con cosas de esta índole tan delicada como la existencia y operación y pues informaciones diversas de los cárteles, particularmente el de Sinaloa, y bueno, pues el asesinato de Javier Valdez, que desde luego nos sumamos todo el tiempo a la exigencia que debe ser esclarecido, tiene que encontrarse a los responsables y tiene que esto no quedar impune. Eso es la exigencia que compartimos con ustedes y con muchísimas otras personas en este país. El país entero tendrá que asumir que tiene que subir el nivel de exigencia a las autoridades para que esto no quede así, como un asesinato a plena luz del día, en una circunstancia totalmente inaceptable. Así que pues les mandamos un fuerte abrazo como siempre a Río 12 y a ti y al equipo que hace posible este trabajo. ¿A qué hora cierra la edición para leer lo que van a publicar de la entrega del Minilic? Cuéntame. No, pues están en eso. Es hasta, como decimos acá en Sinaloa, hasta que muera China. Empieza el viernes por la mañana, pero no sabemos cuándo va a terminar. Exactamente, pues están en pleno trabajo y te aprecio mucho que hagas este alto en el camino para hablar con este espacio de noticias, desde el que te mandamos un abrazo. Gracias, Andrés, por estar aquí esta mañana.